Amén. Pero lo que quiero avanzar, siervos, como he estado hablando, ya tenía que estar casi acabando, ¿me entiende? Los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y recién he ido en la anterior semana. Entonces hoy día quiero acabar, apartar 2 y las otras 2 semanas voy a tratar de dar las otras 6. Pero, porque en diciembre vamos a enfocarnos, siervos, a la visión que Dios está trayendo a la iglesia. ¿Amén? Entonces siempre la palabra dice que una iglesia, un pueblo sin visión se desenfrena, ¿no? Y es bueno saber a dónde vamos a ir para el 2022. ¿Amén? Entonces dile al de al lado, prepárate para los cambios. Porque cuando hay algo nuevo, siempre, ¿me entiendes? A veces no nos podemos adaptar a los cambios. ¿Amén? Es lo más difícil, pero tienes que ver lo que es para bien. Amén. Algo que el Señor ha puesto pero muy fuerte en mi corazón. Nosotros somos una iglesia, la palabra lo dice, living word. Amén. Somos palabra de vida. Y entonces, lamentablemente, la iglesia, no estoy hablando de acá nomás, en general, con todo lo de la pandemia, todo lo que ha pasado, la palabra en nuestro corazón se ha ido apagando. De muchos, ¿no? De muchos. ¿No? Porque uno puede ver dónde estás después de la pandemia. No, hay algunos que sí han sido fortalecidos, pero otros que están mal. Entonces lo que nos va a edificar es la palabra, ¿me entiende? Porque no dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el 2022, dile al de al lado, prepárate para la palabra. Amén. Ok, vamos a ir, siervos, rapidito acerca de los dones. El día de hoy voy a hablar el don de la ciencia y conocimiento. Hemos hablado en 1 Corintios 12:1, y este lo voy a repasar. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. Amén. No quiero que ignoréis. O sea, ¿qué quiere decir ignorar? Hay muchos que no saben. Muchas veces acá, tal vez algunos que están acá dicen, ¿y cuáles son esos dones? ¿Qué es eso? Y esos dones están disponibles para cualquier persona, aquellos que acepten a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos dones? ¿Cuál es el propósito de estos dones? Amén. En 1 Corintios nos habla bien claro, 12:7, dice, pero a cada uno les es dada, hemos hablado, cada uno, ¿cuántos hay algunos acá? Cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Amén. Lo único que Dios quiere darnos, ¿me entiendes? Estos regalos, estos dones, es para provecho de la iglesia y para provecho de cada uno de nosotros. Amén. Entonces cada don tiene cierta característica que el momento que tú necesites, ese don está dispuesto para ayudarte a caminar y a entender las cosas del Señor. ¿Me entiendes? Por eso muchas veces la iglesia andamos por acá o por acá porque no hay esa palabra y no entendemos lo que son estos dones, ¿me entiendes? En nuestra vida, porque Dios nos ama. Ha dicho, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solo. Yo quiero que se manifieste en ustedes el don, esos dones que te he dado para que tú tengas una vida de éxito en esta vida. Amén. Y dice la palabra, yo he venido a dar vida en abundancia. Amén. Y muchos no vivimos esa vida en abundancia. Estamos, de acá, de acá. No, el propósito de nuestro Padre, porque nos ama tanto, dice, yo he venido, he mandado a mi Espíritu Santo y les estoy regalando frutos, dones, para que ustedes tengan una vida en abundancia. Ahora la decisión es de cada uno. Por eso la palabra de Dios es tan importante en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es la que nos da la fe. ¿Me entiendes? Si tú no tienes palabra, no va a venir tu fe. Es así de simple. ¿Por qué viene la fe? Y lo he dicho miles y lo voy a seguir miles de veces, por el oír la palabra de Dios. Entonces el Señor, cuando se ha ido, ha dicho, ahora se hará todo de acuerdo a ¿qué? ¿De acuerdo a la fe de Dios? No, de acuerdo a tu fe. O sea, todo lo que tú quieres que se realice en tu vida se va a hacer de acuerdo a la fe que tú tienes. ¿Me entiendes? Porque con la fe nos apropiamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Tú tienes que entender eso. Ahora vemos, hermanos, vamos a entrar a este don de ciencia. El don de ciencia, por ejemplo,
en lo natural o de revelación que también hablan. Dice, es un nombre genético de las distintas ramas del saber humano. Está hablando del humano. En especial las que tienen el mundo natural o físico o la tecnología como material de estudio. Eso lo vemos que se puede decir la ciencia en el mundo natural. Amén. Pero nosotros no vivimos basados en esta ciencia. Amén. Ahora, que no estoy diciendo que no, cada uno tiene que prepararse, tenemos que estudiar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para seguir viviendo en este mundo, pero la ciencia en lo natural para nosotros no es en lo natural. Dios nos ha dado que en lo sobrenatural, la iglesia tiene que aprender a entrar a lo sobrenatural. Esta ciencia sí funciona en lo natural, amén. Pero en lo sobrenatural te lleva a otra dimensión y Dios quiere usar tu vida justamente ¿para qué? Para que tú seas instrumento de Él. Dios quiere usar a cada uno de nosotros como instrumento de Él. Amén. Entonces, a través de esto, tú este conocimiento, esta revelación, tú no la vas a recibir yendo a estudiar o yendo a prepararte. No puedes decir, no, voy a recibir la ciencia de Dios. No, eso viene naturalmente cuando tú decides creer lo que Dios ha regalado a la iglesia. Y si dices, esto es mío, Señor, esto es mío, ahora ayúdame a moverme en este don. Amén. Pero eso comienza a moverse cuando tú estás en una relación íntima con el Señor. Amén. Se va a manifestar porque Dios quiere guiarnos a cada uno de nosotros. Amén. En Daniel esta mañana, Daniel 12:4. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. No, vemos que estamos yendo a un tiempo del fin. Si tú no disciernes en lo mismo, si no entramos en el mundo espiritual, ¿me entiendes? Tenemos que discernir que estamos yendo a los últimos días. Amén. Se está viendo que estamos llegando en los últimos días. ¿Y qué sucede en esos últimos días? Dice, muchos correrán de aquí para allá. Muchos están corriendo de aquí para allá y no saben a dónde ir. Y la ciencia se aumentará. ¿Cuántos se asombran con lo que está sucediendo con la ciencia? Ven, con toda la tecnología, con todo lo que está viendo, dice entonces, esto va a suceder, la ciencia se aumentará. Wow, no vemos la tecnología, todo lo que está subiendo. Ven, ahora ya están llevando de turismo al espacio. Si tú tienes dinero, ahora puedes ir al espacio, ¿no? Y tantas cosas con la tecnología, lo que tú puedes hacer con tu teléfono, ¿me entiendes? Men. Tú preguntarle a un joven y él se la saben de todo, ¿no? Nosotros todavía los que tenemos un poquito de edad, estamos todavía patinando, pero si descubriéramos todo lo que nos tiene la ciencia, es algo que nosotros no podemos entender. Pero Dios dice, yo te voy a dar más capacidad que esa ciencia humana, porque Dios conoce todo, ¿no? Entonces no podemos ir de acá para allá. Y esta mañana saliendo con la pastora de mi casa, ¿cómo Dios usa? ¿No? Y había un viento, ¿no? Estaba ventoso. Y veo las hojitas. ¿Cuántos ven las hojas? Cualquier cantidad de hojitas yendo para un lado. Y viene otro viento por acá. Y Dios me dice, así está la iglesia. Ya, de aquí para acá. Donde ven un viento, vuelan las hojitas. Oh, acá dice algo. Ahí voy. ¿No? Y muchos estamos así, no solamente tal vez yendo, pero ahora con el internet y todo. Oh, este pastor, ahí lo voy a oír. Oh, acá hay otro pastor, ahí lo voy a oír. Oh, acá hay una profeta. Ay, estamos buscando en el internet de acá, de allá. Y después va a haber una confusión en tu mente que va a estar más confuso que Confucio. ¿No? Porque aunque tú creas, oh, es que este tiene, oh, este otro, oh, el pastor, ¿no? ¿Sí o no? Yo no me hago problema, pero cuando tú te dedicas a correr allá, oír acá, tú no estás oyendo lo que Dios quiere para tu vida. Y te la vas a buscar oyendo palabras de todo lado y te la vas a perder lo que Dios quiere usar en tu vida. Tú tienes que enfocarte en lo que Dios quiere. Amén. Entonces vemos acá un poquito cómo se mueve este don. Este don justamente, ¿me entiendes? Te hace ver
a la gente, ese don cuando se manifiesta, te puede hacer revelar cosas que hay en el corazón de la gente en el ahora, y también te puede mostrar cosas que hay en el pasado, ¿no? Para esos dones se manifiesta ese don. Y muchos lo pueden decir, sí, pastor, sí. Porque lo que más Dios quiere es revelar el corazón del hombre, ¿no? Entonces, cuando ese don se manifiesta, lo primero que Dios tiene que ver, y lo he hablado la anterior vez, tú tienes que tener un corazón sano. ¿Me entiendes? Un corazón sano. Porque muchas veces tú puedes hablar del corazón. Si tú no estás sano, tú puedes hablar y lastimar a la persona. No lo vemos acá, por ejemplo, en el caso de Samuel. En Samuel habla muy claro cómo Natán tuvo que hablar con David. Él le reveló a David algo que hizo, ¿no? Pero lo reveló en amor. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Él le dijo, mira, hay un hombre pobre que tiene una ovejita, que la cuidaba, le amaba, la criaba. Y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Pero vino alguien que tenía necesidad, y el hombre rico le quitó al hombre pobre su ovejita y la cocinó y le dio al otro. David se enojó. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿Y qué hizo David? Esa palabra lo llevó al arrepentimiento hacia Dios. Porque él mató, hizo todas las barbaridades que hizo, ¿sí o no? Pero en él estaba como ok, pero tenía que venir alguien con darle una palabra de ciencia y decirle, mira, esto no está bien. Ahora él se arrepintió. Dios puede usarte a cualquiera de ustedes, ¿me entiendes? Que si hay algo en una persona, en el corazón, Dios puede revelarte. ¿Y para qué? Para que esa persona sepa que esa palabra viene de Dios. ¿Me entiendes? Viene de Dios. Porque Dios lo que quiere es que sus hijos puedan regresar a Él. Pero tú cuando Dios te usa con una palabra así, tiene que ser revelada ¿en qué? En amor. Amén, en amor. Porque cuando tú llegas al corazón o le dices algo a una persona que solamente esa persona sabe, ella y Dios, esa persona va a decir, wow, este es un hombre de Dios. ¿No? ¿A cuántos les ha ocurrido? Eso debería ser normal, que nos movamos eso. Y no le he hablado acá solo aquí en la iglesia, porque acá en la iglesia sí nos podemos hablar entre nosotros, decir entre nosotros, está bien. Pero ¿qué es los de ahí afuera que están esperando una palabra de ciencia en el mercado donde tú estés, donde te estés comprando? Tú tienes que decir, Señor, si estoy entrando a esta tienda, por favor, Padre, úsame. ¿Me entiendes? Y ahí por eso estamos hablando de los dones, porque es dones en diferentes áreas. Tú puedes ser usado. Porque eso quiere manifestar Dios su amor a este mundo. Porque dice, por amor yo he venido, no solamente por amor a vos. Acá estamos bien acomodaditos, bien sentaditos, gloria a Dios, rico, ¿no? Te sientes amado por Dios. Pero ¿qué de aquellos que están afuera? Dice, por amor he venido a todos. Y por eso, hijo, yo quiero dotarte con todo lo que yo tengo, para que tú seas un buen testigo allá afuera. Entonces la iglesia en estos últimos tiempos tenemos que entrar a lo que Dios y a esas promesas, porque no podemos nosotros escoger la palabra, esto me conviene, esto no, esto sí no, esto de los dones debe ser para aquel cristiano que que ya está en el cielo. No, es a alguien que decida creerle, nada más. Para todos está dispuesto. Y lo he hablado la anterior semana. Si tú aceptas a Jesucristo de corazón, esos dones están dispuestos el día de mañana. Listos ya están. Y Dios quiere empezar grandes avivamientos, hermanos. El gran avivamiento que ha habido en Argentina en los años 80, no sé cuántos han oído o no han visto, pero ha habido un gran avivamiento, un poder de Dios tremendo por alguien, una persona, Carlos Anacondia, que él aceptó a Jesucristo en su corazón y dijo, wow, dice que en mi nombre voy a ir y voy a sanar enfermos. Él, ¿me entiendes? Era una persona que recién aceptó a Cristo. ¿No? Y él dijo, wow, esto es para mí. Él la creyó en su corazón. Y ahora él, ¿dónde fue? No fue a la iglesia, se fue a un hospital. Se fue a un hospital y dice, wow, voy a ver. Fue donde la primera día, he venido para orar por sanidad, ¿quieres? Y no, allá la gente es de católica. No, es cristiano. No, tú le ponían sus cruces.
Y en nuestros países, ¿saben? Hay salas comunes, ¿no? Que hay camas, cualquier cantidad de camas. Entonces, ok, les rechazó la otra. Nadie quería aquel otro. Pero él no se desanimó, dice, llegó a la última cama, hermano. Ves, si tú puedes ver el testimonio. Ese hombre es recién nacido. No tenía 20 años como muchos de nosotros en el ministerio. Pero él se fue a la última y había una niña de 15 años, paralítica, no podía moverse. Y él le dijo, hija, Dios te va a sanar, ¿tú crees? Y ella solamente movió sí. Y le dijo, levántate. Y la niña saltó de la cama. Saltó. Aleluya, ¿no? Cuando esa niña saltó, ¿qué crees que sucedió con todos los enfermitos que lo negaron? Todos, dice que pobre por mí. Y todita la sala y todo el hospital fue sanado. Todos. Y hubo un avivamiento, hermanos, tremendo ahí. ¿Por qué? Porque un hombre decidió creerle. No se trata de religión. No se trata de... No, creer en tu corazón. Sacar toda la incredulidad. Y cuando hables creyendo, las cosas tienen que suceder. Así de sencillo. ¿Te imaginas? ¿Me entiendes? Ese mover del Espíritu Santo en Argentina era terrible. Y esos hombres, cuando vino acá, llegó, lo conocimos, lo conocía a Carlos Anacondia. ¿Me entiendes? Estoy hablando de años atrás. Un hombre sencillo. Era un hombre que, y él no tenía problemas, nada. Era un hombre, ¿qué se llama? Tenía sus negocios, él bien. Pero sentía que teniendo dinero, teniendo todo, estaba hueco. Hay mucha gente que tiene todo, pero están huecos. Pero él dijo, voy a aceptar a Jesucristo. Él fue y creyó la palabra, así de sencillo, la fe. Y un avivamiento tremendo. Y eso es lo que Dios quiere levantar en estos últimos tiempos, hermanos. Si yo estoy predicando, muchos dicen, ay, el pastor con sus doncitos y con esto. Hermanos, es la clave para que cada uno de nosotros enfrentemos. No vayamos como esas hojitas de aquí para allá. Mateo 9, del 1 al 3. Entonces, entrando Jesús a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿No? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Ellos no estaban murmurando, ¿no ven? No estaban murmurando, oye, este blasfemo. No, dentro de sí, dice, estaban murmurando. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensas mal en vuestros corazones? ¡Wow! ¿Ya? ¿No? Tú puedes sentir cuando alguien tiene algo en contra de ti. I can feel it. Yo lo puedo sentir. Que te pueden hablar, pero sé que hay algo que no está bien o contigo, no sé. Eso es el Espíritu Santo que te hace sentir. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, para si hay esa clase de sentimientos y todo eso, es para qué, no para matar, sino para hablarlo, dialogarlo, charlarlo. ¿Me entiendes? Porque eso puede haber un malentendido, lo que sea. Pero cosas que Dios te puede revelar de la otra persona justamente para que digan, wow, man, realmente existe. Porque la gente quiere ver a Dios manifestado allá afuera. Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Amén. ¿Te imaginas ese Zaqueito? Se tuvo que subir a un árbol para que verlo, pero ahí está bien. Y corriendo delante subió al árbol, dije sicómoro, para verle, pero porque había que pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Yo en tu casa. No lo voy a leer más. Ese espíritu, hermanos, en muchos hombres se mueve, que te pueden decir el nombre, tu nombre, te pueden decir dónde vives, te pueden decir todos los detalles
bien claros. Ahí le digo, Zaqueo, baja, que hoy día voy a cenar porque hay salvación. Zaqueo calladito, bajó. No. ¿Cómo? Esos hombres eran los más rechazados por la sociedad. Dios quiere mandarnos a los más rechazados por la sociedad. A esos alcohólicos, esos drogadictos que no tienen esperanza, y que tú vayas con una palabra de Dios para ellos y que sepan que es de Dios, los vas a levantar y los vas a sacar de donde están. ¿No? Este hombre no se merecía. Y todos, Jesús con este tipo de hombre, Y entró este hombre, fue transformado, devolvió a los pobres y dice, Jesús le dijo, desde ahora entró la salvación a tu casa, Zaqueo. Entonces el propósito de Dios es para que nos movamos a eso, para cuando te dé la oportunidad tú puedas entrar a una casa y que toda la casa acepte al Señor. ¿No? Ese es su propósito de Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ponernos y decir, Señor, yo sé que tú tienes esos dones para mí. Juan del 45 al 51, Felipe halló a Nataniel y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús y el hijo de José de Nazaret. Y Nataniel dijo, ¿te imaginas eso? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? De Nazaret no había nada, no había gente, ¿me entiendes? Era de un pueblito. Alguien te puede decir, ¿de Nayarit puede salir algo bueno? ¿De Bolivia puede salir algo bueno? ¿De México puede salir algo bueno? ¿No? Lo menospreciaban a Jesús. Jesús, ¿de quién me está hablando? ¿Acaso algo bueno puede venir? ¿Quién me está hablando? Del Hijo de Dios de Nazaret. Va a salir. No. Por eso no se trata de educación, de donde tú estés, en el cómo tú estés. Dios quiere hacer algo bueno contigo. Dios quiere hacer algo bueno para que cuando vean digan, oh my goodness, este es un hijo de Dios. Entonces cuando Jesús vino a Nataniel, que se le acercaba, dijo de él, y ahí le dijo, he aquí un verdadero israelita. Él no lo conocía, Nataniel. Jesús no lo conocía. En quien no hay engaño. Entonces, ¡pum!, le pegó allá. Ya está. Le selló con algo que solamente Nataniel sabía. Y le dijo Nataniel, ¿de dónde me conoces? ¿No te gustaría que cuando tú le digas algo que Dios te ponga y le digas, ¿y usted de dónde me conoce? Oh, well, es que yo me muevo. Oh, el Dios vivo. No, porque queremos poner la religión ahí, ¿no? ¿Sí o no? Tiene que fluir natural. Esos dones tienen que fluir naturales. Y cuando te digan eso, no digan, no, tienes que decir, Dios me lo reveló a mi corazón que te está pasando esto. Y cuando le pones a Dios, esa gente va a decir, wow. Esa gente es lo que quiere oír eso en nuestros tiempos, especialmente la comunidad hispana, ¿no? Porque en la comunidad hispana, ¿qué se mueve? ¿No? Que van a hechicería, brujería y que esto que te dicen, ahí se mueven. ¿Cuánta gente va a hacerse ver la suerte? ¿Cuánta gente está confiando en eso que otro le diga que le va a ir bien? Y tienes que pagar todavía. En cambio, no, Dios quiere hacerlo completamente gratis y darte la verdad para que esa verdad te haga libre. ¿No? Gratis, Él no te cobra. Mucha gente tiene que pagar. Yo me acuerdo que pagaba mucho dinero para que me vean, me lean, me hagan con todo, me hacían la limpia, que me escupían. Cada cosa me he hecho hacer. Y creemos. Ustedes también, ¿no ve? Por eso sí, ¿no ve? De ahí hemos salido, porque ese es un mundo oculto. La gente piensa, yo pensaba, wow. Y ellos te hablan en el nombre de Dios. Ellos te dicen que tienen el poder de Dios. Bíblicamente te dice, no consultes con los hechiceros. Bien claro. ¿Pero por qué lo hacemos? Por falta de ignorancia. ¿No? ¿A qué Dios? Entonces vemos en Pedro, ¿no? El primer encuentro que Dios le usó cuando vino Ananías y Zafira. ¿Cuándo saben la historia de Ananías y Zafira?
No, ellos vinieron y mediante el Espíritu Santo, porque ellos vendieron su terreno, ¿me entiendes? Si fueron a dar, pero solamente dieron la mitad. ¿Y qué pasó ahí? Ahora aquí en este versículo hay una controversia terrible. Muchos dicen, vino el Espíritu y los fulminó. Vino Dios, los mató porque mintieron. Si fuera así, todos ya estuviéramos con el Señor hoy día. Fuéramos fulminados. No, muchos te dicen, mientes, por eso vino el Espíritu Santo y los mató. Bíblicamente comprobame que los mató. El enemigo dice, yo he venido a matar, robar y destruir. Entonces, ¿quién mató? ¿Dios o el enemigo? El diablo. Uno, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Porque dice acá, porque en Hechos 5.1, nomás vamos a poner Hechos 5.1. Pero cierto hombre, dice, cierto hombre, ¿quién sería este hombre? Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Estaba hablando, muchos consideran que ese ni era cristiano, porque en esas épocas, wow, la gente estaba yendo, entonces voy a ir y voy a dar para que me vean, ¿no? Porque cuando tú das porque te vean, no vale. Ahora no sé si los descubrieron, les dio un ataque, no sé, pero que Dios no los mató, no los mató. Porque acá en Hechos 9:10 dice, ahí habla, en esos tiempos, que este era un hombre, era un hombre. Pero en Hechos 9:10 había otro Ananías que dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿qué? Ananías. Ese era un discípulo. Muchos queremos jugar con el evangelio, ¿no? Y ten cuidado porque el enemigo te va a matar. Él ha venido a matar y destruir cuando estamos jugando con el evangelio. Es la realidad. Y después culpamos a Dios. No, siervos, tenemos que entender que cuando Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer claro, conciso. Él nos ama, Él ha venido a darnos una vida y una vida en abundancia, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios quiere, separar a los hijos de Dios con lo del mundo. Amén. ¿Cuántos quieren ser separados? ¿Cuántos quieren ser usados? Ok, entonces a ponerse en comunión con el Señor y tú vas a ser usado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar al próximo don, discernimiento de espíritus. Esto es tremendo, ¿no? Porque este es un don que te ayuda a discernir qué se está moviendo. Amén. Este espíritu no te ayuda a sospechar. Sospecho que la hermana tiene esto, el hermano. No se trata de sospecha, ¿no? No tengo discernimiento. ¿Discernimiento de qué? En la Biblia habla solamente un don de discernimiento. Es de espíritus. Y eso vamos a ver cómo ayuda y es tremendamente este espíritu del Señor que te ayuda a discernir que se está moviendo. Entonces la definición del discernimiento de espíritus es una revelación sobrenatural que te da la habilidad de distinguir la fuente de actividad espiritual presente. Amén. Entonces, cuando tú tienes ese don, tú comienzas a discernir. Tú tienes que entender que nosotros, dice la palabra, que no somos de este mundo. Amén, no somos. ¿De qué mundo somos? Del reino de los cielos. Entonces el Espíritu Santo se conecta con nosotros, con el Espíritu. Él es el que conoce y es el que revela todas las cosas que se están moviendo alrededor. Entonces eso te puede ayudar a distinguir que hay muchas cosas que se pueden mover del Señor, como otras cosas que se pueden mover pero no son del Señor y que parecen que son del Señor, ¿no? Entonces eso ayuda justamente a cada uno. No es para definir el carácter de alguien. Porque a veces queremos que, ¿me entiendes? Voy a ver, creo que tienes un espíritu de mal carácter. No, ¿no? Porque tienes ese espíritu y a veces, lamentablemente en la iglesia, cuando usamos mal esto, todos ven espíritus de todo. Y que no son. Porque muchas veces nosotros en la vida hemos sido formados de cierta forma, ¿sí o no?
Tu carácter, tu situación, tus cosas han sido formadas, que solamente esas cosas van a ir siendo renovadas con la palabra y que tú te vas a ir alineando con la palabra para ir cambiando. Por eso Dios dice, renovar ¿qué? Tu entendimiento, renovar tu mente. ¿Me entiendes? Porque nuestra mente, desde chiquititos, desde pequeñitos, como decimos en mi país, desde guaguitas, ¿no? Desde guaguitas nos ponen diferente, no como hemos sido criados, como, ¿me entienden? Son en nuestras estructuras, en nuestra mente. Por eso Dios dice renovar el entendimiento, renovar, porque la palabra lo que hace es sacar ese viejo cassette que tienes. ¿Cuántos tienen ese viejo cassette? ¿No? Estructuras, ese chip que así soy, que así esto y así voy a hacer y no voy a cambiar y que esto, que el otro. Y son chips que tenemos. Ya. Entonces estos espíritus, y gente quiere usar esto en decir, oh, tú tienes el espíritu de esto o el espíritu del otro. Y muchos se levantan. Entonces cuando ponemos a los espíritus supuestamente, ya nos estamos saliendo de la palabra de Dios. Son cosas específicas. Solo nos hace ver si realmente hay un espíritu operando en alguna persona, ¿no? Y eso lo vamos a ver en Hechos 27, 22, 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy, dice, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuántos creen en ángeles? Ahora, ¿cuántos creen que hay ángeles de Dios y los ángeles del diablo? ¿De dónde han venido? No, la tercera son ángeles. Pero esos ángeles que han venido a hacer el mal, esos ángeles van a querer que hagas todo lo contrario de la palabra de Dios. Entonces muchas veces Pablo recibió esa revelación completa que este ángel era de Dios, porque para decir algo así, tú tienes que tener esa revelación, ¿no? Porque te imaginas que, dijo, no, nadie va a morir y todos se ahogan. Y en el cielo, ¿y Pedro, qué pasó? ¿No? Entonces muchas cosas Dios va a usarte bien claramente, pero cuando viene una palabra de alguien, tú tienes que aprender, y ese espíritu es el que te ayuda, el espíritu justamente a discernir que cuando alguien te dice algo es de Dios. Porque en estos últimos tiempos se van a comenzar a levantar, hermanos, cosas graves en contra de la iglesia. Y si la iglesia no discernimos quién me está hablando, qué me está hablando, vamos a hacer como esas hojitas. Te van a llevar por allá. Te van a llevar por allá. Tus oídos van a oír lo que quieres oír. Y muchos te van a decir cosas que parecen verdad, pero no son de Dios. Y para eso Dios nos ha dado ese espíritu, justamente para que tú disciernas. Amén. En Lucas 13, del 11 al 13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ahora aquí es la clave. Hay algunas enfermedades que son naturales, pero acá dice, ella tenía un espíritu de enfermedad. Hay espíritus que están causando enfermedades, pero ahí es donde tú tienes que discernir si es un espíritu o es una enfermedad natural, ¿no? Y andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba ¿a quién? A Dios. Muchas enfermedades y muchas cosas, hermanos, especialmente, yo te lo digo, cuando tú entras a ese nivel y en el mundo se ve, cuando estás metiéndote a la hechicería, muchas enfermedades que vienen, ¿me entiendes? No son naturales, son del diablo. Entonces ahí el Señor puede tranquilamente darte esa sabiduría y decir, bueno, ¿esto es un espíritu o solamente es algo natural? Porque alguien que esté enfermo, tú puedes estar orando por sanidad y no va a pasar nada.
No pasa nada, estoy orando por sanidad, que se sane, pero no, tal vez una persona va a necesitar liberación de un espíritu. Entonces, esas cosas son las que el Señor quiere a nosotros. Tienes que discernir, ¿no? Porque si tú piensas que todo ahora espíritu es enfermedad, no, hay tantas enfermedades, hermanas, que nosotros mismos las causamos, ¿sí o no? ¿No ven? Tenemos que cuidarnos. Yo he ido a hacer mi chequeo anual, donde el médico, y me llama el médico y me dice, ¡ah! ¿Qué? Le digo, tu colesterol está alto, tu azúcar también. Gracias por decirme. Y justo en estas fiestas, no debería ser en otra. Ahora yo no voy a decir espíritu de colesterol fuera de mi cuerpo. No ve. Tengo que hacerlo natural. Ahora tengo que cuidarme, tengo que comer saludable. ¿Y quién lo ha causado? Yo, porque yo sé. Hermanos, como pastor a veces tengo que comer acá, comer allá, donde me agarre, como y me meto y desde ay, no. Entonces ahora lo verde, ay, tengo que ir a lo verde. Entonces hay cosas que nosotros causamos. ¿Por qué? Entonces ahora que Dios puede hacer un milagro y cambiarme así, lo puede hacer. Pero yo no puedo, me lo hizo y voy a seguir viviendo así. No, nosotros tenemos que cuidar nuestro templo, porque somos el templo del Espíritu, ¿no? Entonces ahora, Señor, a cuidar, a comer saludable. Entonces yo tengo que hacer mi parte. Pero entonces no podemos ver que toda enfermedad ahora son espíritus. Amén. Marcos 9, 17 al 26. Y respondió uno de la multitud, dijo, maestro, traje a mi hijo, dice que tiene un espíritu mudo. Ahí está. Era un espíritu mudo, ¿no? El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarejos y cruje los dientes y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. Ahí no pudieron los discípulos. Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula. Como he hablado hace un rato, la incredulidad es grave, hermanos, porque eso no te deja que lo que la palabra de Dios se pueda cumplir. Porque tú dices, creo, pero dentro de ti hay como esa vocecita, ¿no? ¿Cuántos han visto así el angelito y no ve de los dibujos? Sí, la verdad es que esto, pero no, que vas a poder, que ya estarás. La fe es creer y decirlo y ya está. No dudar. Y respondieron, él les dijo, oh generación que incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Solamente verlo. Hermano, muchas veces no lo creemos. Yo me acuerdo otra vez en la otra iglesia, estábamos en un servicio, yo prediqué todo eso, y me dice, hay una persona que se endemonió ahí afuera. No sé si te acuerdas. Yo salgo, hermano, me vio, tiró un grito y se salió corriendo. Se fue, y en invierno sin camisa, se me escapó. Y nosotros tratamos de buscarlo. ¿Por qué? Porque eso no pueden resistir. Porque ustedes son ungidos de Dios. Cada uno de ustedes son ungidos de Dios. Entonces tú tienes que creerlo. Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucedió esto. Y él le dijo de este niño. Y muchas veces le echa al fuego, al agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer. Si puedes, ¿qué? Creer. Al que cree algo. ¿Qué dice? Al que cree. Cualquier situación que tú tengas, la que sea, si realmente crees y tu fe está ahí, todo va a ser posible. Es hecho. ¿Eso dice la palabra o yo me estoy inventando? No. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia ha cambiado de tirársela a Dios. ¿No? Well, sí, dice acá que esto es posible, pero Señor, si se hace tu voluntad. Dios dice, mi voluntad es que todo sea posible. Todo lo que tú creas, por eso tú tienes que decidir, fortalecerte, estar en la palabra, renovar tu mente, crecer en la palabra, que eso va a producir la fe para que todo tu problema desaparezca. No hay nada imposible para Dios. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, y ahí que le dijo, ayúdame en mi incredulidad.
Estamos llenos de incredulidad en la iglesia. Entonces cada uno, si tú no estás viendo, tienes que decir, hay incredulidad en mí. Eso sí puedes echarle, porque la incredulidad es un espíritu. He hecho todo fuera, toda incredulidad de mi vida la he hecho fuera. En el nombre de Cristo. Y cuando Jesús vio a la multitud, se agopó rompiendo, dice, respondió al espíritu, o reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Por eso ahí ese espíritu te va a hacer discernir. Ok, aquí dice fue un espíritu. Pero si tú estás orando por sanidad para que el sordo recupere la sordera, no va a ser recuperado, no. ¿Me entiendes? Porque ahí vas a discernir que si realmente necesita que salga un espíritu o necesita un milagro. Porque tal vez, ¿me entiendes? En un accidente, algo se quedó sordo, se quedó ciego, pero no es influencia de un enemigo, del enemigo. Entonces ahí el espíritu dice, oh no, este no necesita liberación, necesita sanidad. Entonces cuando el espíritu dice, no, ora por sanidad. Y cuando tú oras por sanidad, esa persona tiene que sanarse. ¿No? Esos dones están para nosotros, pero lo vemos como que algunos me miran. ¿Soy pastor? Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Es la disposición de creer, sacarte toda incredulidad de tu vida. Wow, ya. Con esto acabo. Hechos 16, 18. Esto también es bien importante y eso en mi vida mucho ha funcionado y el Espíritu. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ella por ejemplo, acá estás relatando, ¿me entiendes? No es que él discernió, sino porque para escribir el libro es un relato, ¿me entiendes? Lo que estaba escribiendo Lucas y viendo lo que hacía Jesús, porque en Hechos es la redacción lo que él hizo. Entonces dice un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voz diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de ¿qué? De salvación. Ella tenía un espíritu, dice que no era de Dios, un espíritu de adivinación, pero ella estaba, mediante ese espíritu, estaba adivinando quién era Pablo, ¿sí o no? Él estaba adivinando, estaba 100% correcta ella, actuando bajo otro espíritu. Diciéndole estos son hijos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Muchas veces por eso necesitamos, cuando alguien te diga algo, oh Dios, que te puede elevar. Que te puede decir, Dios me dijo que esto y pastor, pues yo tengo que tener cuidado cuando me dije, pastor, Dios dice esto, Dios dice el otro. Les digo, gracias hermana, voy a orar. Porque no me lo voy a creer todo lo que me digan, porque Dios me dijo, el pastor ya está en el techo y después con el ego más alto que no sé qué. ¿No? Porque el enemigo puede usar a mismo de la iglesia para influirte, para que te suba tu ego, decirte y cosas que no son. ¿No? Pero para tus oídos, oh my goodness, Dios me dijo, Dios me habló. Por eso cuando alguien trae a alguien palabra, ¿qué tú tienes que hacer? No, ¿verdad? Gracias hermano, voy a orar. No rechazar. Yo nunca, oh hermana, a ver, espera, no. Señor, este es un espíritu de qué es, muéstrame para recibir la palabra, Señor. No. Gracias hermano, gracias hermana. Voy a orar. Y cuando viene esa palabra, lo que hago yo, Señor, en el nombre de Cristo, y oro, y me dice sí, o me dice no. Si es no, amén. Listo. Pero si eso se repite, ya hay que hablar con la persona, porque hay personas que te pueden traer en nombre de Dios y confundirte a toda la iglesia. ¿No? Para eso el Espíritu Santo tiene y te da, y me da la revelación, hermanita, ya, ¿sabe? Creo que comió muchos frijoles. ¿No? ¡Ay, pastor! ¡Ay, pastor! Y se enojan. Sorry, pero no es de Dios. Se enojan y se molestan y se van. Pero si Dios me dice que no es de Dios, no es de Dios. Amén. Y dice, y esto lo hacía por muchos días, más
Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Listo. Ella estaba diciendo toda la verdad, pero se calentó, dijo: en el nombre de Cristo, ya basta, afuera. Él discernió que no era de Dios. Tal vez a un principio dijo: oh, wow, man. Pero hubo un momento que Pablo discernió, dice: no, esto ya no es de Dios. Entonces, ¿qué hizo? La reprendió y se acabó. Entonces nosotros, siervos, eso es todo lo que Dios quiere para que nosotros nos movamos, justamente para poder hacer libre a toda esa gente que está afuera esperando una palabra de parte de Dios. ¿Y cómo la va a recibir esa palabra de parte de Dios? Es a través de ¿quién? Del pastor. Todo es del pastor. No, ¿a través de quién? Dile: de mí. Hazte así, de mí. ¿Ah? Pero no creemos. Lo vemos como que si fuera esto de ciencia ficción, que solamente es para algunos. Esto está disponible para todos. Por eso dice: no ignoréis de los dones que yo tengo para cada uno de ustedes. Y si tú crees, todas las cosas van a ser posibles. Entonces, siervos, tenemos que nosotros volver a la ruta primitiva de la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva era oían y hacían. No estaban, será, no será, que esto no. ¿Sí o no? Ellos eran completamente guiados por el Espíritu y todos esos dones se movían en todos los discípulos. Y ellos no estaban definiendo: ¿será este el don de esto? ¿Qué don estoy pagando? No, en ese momento ellos, y tal vez sanidad. Y Dios quiere usarte en cada momento con un don para que cuando se manifieste ese don, la persona que está frente de ti diga: wow. Gracias, hermano, eso es lo que necesitaba. Esa palabra es la que estaba esperando. Entonces ese es el gancho, ¿me entiendes? Que tú puedes decirle: ahora ven, vas a conocer juntamente conmigo al Dios que yo sirvo. Y esa gente va a venir, de eso se trata. Amén. Entonces, siervos,